A esta hora establecemos el contacto también vía Zoom con la jefa de bancada de Vamos, la diputada Yanín Prado, quien nos acompaña en estos momentos para abordar diversos temas. Buenos días, diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Sí, diputada, queríamos conversar con usted porque importante, se cumplen ya 100 días de gestión, no solo del presidente de la República, José Raúl Mulino, sino también de todas las autoridades que ingresaron pues desde el 1 de julio pasado, pero a nivel del legislativo, queremos que usted como jefa de bancada también de esta bancada que ha sido pues tan preponderante su participación y activa en estos últimos 100 días, queremos saber que usted nos diga lo bueno, lo malo y lo feo de la Asamblea Nacional en estos primeros 100 días. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, en efecto son 100 días, sí es un periodo relativamente corto para poder hacer de repente un balance de todas las metas que se tienen, pero sí es como esos primeros pasos adelante importantes. Así que desde la bancada independiente vamos a señalar que hemos podido presentar más de 87 anteproyectos de ley en temas tan importantes como crear el marco jurídico para el derecho humano al agua o temas anticorrupción, de transparencia, de reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional, que precisamente esos son anteproyectos que todavía están en espera de ser prohijados desde la Comisión de Credenciales. Nosotros hemos hecho ese llamado a la comisión de la cual soy parte para que no solamente se vea el tema de las ratificaciones, sino también que se adelanten la discusión de estos anteproyectos de ley, porque debemos poner orden en la casa primero para poder continuar, y eso sería poner sobre el tapete la discusión del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. De igual manera, tenemos 3 proyectos aprobados ya en tercer debate, 47 de ellos prohijados y 4 que están en primer y segundo debate. Así que seguimos trabajando, seguiremos con el mismo entusiasmo del primer día. Como usted dice, eso es como los logros de estos primeros 100 días, pero venimos con mucho más. Y por supuesto, pues destacar que esa es la parte más, por así decirlo, más sencilla o más fácil. Hemos tenido también momentos un poco más complicados o de un álgido debate. Se han dado situaciones a lo interno del Pleno, como por ejemplo cuando se dio la designación del miembro de la Junta Directiva para el Canal de Panamá, que sabemos que en ese momento, por cómo se dieron las circunstancias, causó mucho revuelo, y nosotros presentamos en ese caso pues nuestro punto de vista en contra de cómo se dio el proceso en sí. Y también en la semana pasada que tuvimos la presentación del proyecto de ley en primer debate, donde se buscaba inhabilitar de forma permanente a las empresas condenadas por actos de corrupción. Recordemos que hoy en día está hasta 5 años, y sin embargo, bueno, el mismo fue de alguna manera aniquilado en este primer debate, pero como bancada estamos trabajando para reformularlo, teniendo la anuencia de todas las notas emitidas, y poder entonces presentar un nuevo anteproyecto de ley, porque vamos a seguir incansables en esa lucha contra la corrupción. Diputada, ¿cómo avanza esa relación con el Ejecutivo, tomando en cuenta también que son órganos independientes, pero que deben pues trabajar en armónica colaboración? Así mismo es, se entiende que debe existir una separación de poderes, pero al mismo tiempo pues debe existir esa armónica colaboración. Nosotros lo hemos demostrado, como he señalado, hemos apoyado proyectos de ley que han venido del Ejecutivo, como fue en su momento el del presupuesto presentado por el ministro Chapman, o también el del Canal de Panamá. Y con las ratificaciones en la Comisión de Credenciales hemos aprobado más del 80% de los nombramientos que han llegado a esta comisión. Así que de nuestra parte existe esa voluntad, pero también una voluntad firme de seguir con ese rol fiscalizador que ejercemos desde nuestro cargo como diputados de la República y como bancada independiente Vamos. Así que en aquellos casos donde estamos totalmente de acuerdo, hay otros en los que estamos parcialmente, y otros pues en los que tenemos de repente posiciones un poco más
opuesta. Cuando el presidente se refirió a la bancada de Vamos como chiquillos, ya pasaron la página, lograron conversar de ese tema porque justamente después de ese llamado, pues sostuvieron una reunión ustedes en la presidencia de la República, no para abordar ese tema, sino un poco más sobre la caja de seguro social, que de hecho va a ser un tema beligerante y que es el foco se va a centrar en los próximos días cuando el mismo sea presentado ante la Asamblea Nacional en sesiones extraordinarias. En efecto, la reunión para ese viernes estaba con anticipación ya agendada. Era exclusivamente sobre el tema de la caja del Seguro Social. Lo que ocurrió el jueves durante las declaraciones del presidente creo que fue algo que pues ya quedó en este momento puntual. Más allá de eso, nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo, manteniendo una comunicación de armónica colaboración, como usted señala, y esperamos pues eso mismo. Igualmente, con el tema de la caja del Seguro Social, cabe señalar que nosotros como miembros de la Asamblea Nacional no somos parte de las mesas que están ahí instaladas. Si me preguntaras, uno de los principales logros que yo le puedo otorgar al presidente en estos primeros 100 días de su gestión es precisamente esa valentía y esa firmeza de poner sobre la mesa la discusión de la caja del Seguro Social con fecha de cumplimiento, porque recordemos que por años han pateado esa pelota gobierno tras gobierno de una manera muy responsable, abocándonos ahora a la situación que tenemos actualmente, y el presidente, sin embargo, ha decidido afrontarlo y no verlo como algo que pudiera transferir o pasar en los próximos años. Así que por ese lado destacar ese gran logro. ¿Qué pediría yo como parte de la Asamblea Nacional y como bancada independiente? Vamos, que precisamente ese proyecto que se presente a la Asamblea sea lo más consensuado posible, porque precisamente ese debe ser el objetivo de las mesas instaladas hoy, tanto con el tema del IBM como el tema de salud. Recordemos que ambos son de gran preocupación para toda la ciudadanía, pero la crisis que vivimos en salud con falta de insumos, de medicamentos, de personal. Mira, ayer lo señalaban en el periodo de incidencias. Tenemos personal sanitario que se la deudan turnos de julio, agosto, septiembre y ya estamos en octubre. Adicional a eso, tenemos personal que desde el 31 de agosto está sin contrato. Y te pongo, por ejemplo, ese personal viaja en un traslado y no tiene cobertura porque de una u otra manera están trabajando, están asumiendo ese gasto de salir a sus puestos de trabajo y demás, pero lo están haciendo bajo un concepto, un marco de ilegalidad, que si les ocurre algo en un traslado, ¿cómo quedaría su situación personal en ese caso? Entonces creo que son temas importantes y esperemos que a nivel de legislativo lo que llegue a la Asamblea Nacional, como le digo, pues sea un proyecto ya bastante consensuado y que podamos entrar nada más a ver pues aquellos artículos donde estamos totalmente de acuerdo porque cumplen nuestros objetivos tanto en tema de pensiones como en tema de salud, o parcialmente de acuerdo, o si hay alguno en el que estemos totalmente en desacuerdo. Como funcionaria electa por votación popular, las personas de su circuito se han acercado a usted para plantearle alguna de esas inquietudes en torno a las posibles reformas. Muchas personas se han pronunciado en contra de medidas paramétricas como el aumento de la edad de jubilación, el aumento de cuotas. ¿Usted ha podido palpar esa inquietud por parte de la población? Por supuesto, nosotros conversamos los fines de semana en Santiago con la ciudadanía, hemos estado en medios de comunicación y de esa manera pues sabemos que es una gran preocupación para todos. Yo lo que sí hago es un llamado a no crear especulaciones hasta este momento. Recordemos que, por ejemplo, nosotros no estamos sentados en esa mesa, o sea que mal pudiéramos saber a detalle qué se está debatiendo a lo interno. Creo que lo más prudente es esperar a ver qué sale de esas mesas de trabajo y cuál es el proyecto que presente el Ejecutivo. Y entonces a partir de ahí empezar a ver con objetividad, con responsabilidad y dejando la mala política a un lado, pues qué es lo mejor para todos y cada uno de los panameños. En días pasados también por parte del director del IFARU se ha hablado de que existe una entidad que está en quiebra, diversas situaciones que han sido denunciadas, pues en el periodo de incidencias varios diputados se han pronunciado también al respecto, donde aprovechan para pues expresar ese rechazo y ese malestar ante la gestión. ¿Estarían ustedes evaluando algunas propuestas para que sean presentadas y tratar o seguir tratando de corregir estos actos que se han cometido no solamente por pasadas administraciones, sino desde que estamos instalados en la era republicana? Por supuesto, nosotros de hecho como bancada independiente hemos presentado algunos anteproyectos enfocados en eso.
hay uno en específico que es para que nos otorguen auxilios económicos a personas con una relación directa de afinidad o consanguinidad con altos cargos políticos, también una reforma pues a la propia institución del IFARU, así que seguiremos trabajando desde la parte legislativa y de la mano pues con el propio IFARU para que hagan sus aportes y sus consideraciones a mejorar como institución. Lo que sí me parece es una gran irresponsabilidad por la anterior administración del IFARU. Tú no puedes otorgar becas sin un sustento presupuestario. Es decir, si tú nada más tenías para dar 60 becas, no podías dar 200, porque ahorita la situación real es que tenemos a nuestros estudiantes, algunos en el país, pero incluso algunos fuera del país, que no saben cómo se va a dar en los próximos días o en los próximos meses, porque el anuncio es ese, que el IFARU ahorita mismo no tiene los recursos. Ahora, yo sí quisiera pues de alguna manera hacer ese llamado a que todos busquemos la manera de poder encontrar los recursos para poder cubrir en los casos que sí lo amerita, porque pareciera que hemos ya satanizado el tema de las becas. Yo lo que satanizo es el hecho de que, y no es satanizarlo, lo que castigaría es el hecho de que aquellos que no tienen los méritos o no tienen la necesidad económica, que solamente por el amiguismo, la mala política o por cualquier tipo de estos señalamientos, entonces hayan tenido estos privilegios o para cosas totalmente innecesarias, como se han visto en algunos casos señalados puntualmente, pues que también se abran las investigaciones y se castiga a los responsables, ¿no? Porque ahí recordemos que estaba el anterior director del IFARU, pero también el personal de fiscalización, ¿dónde estaba? Entonces, habíamos entendido por el director actual que se había presentado una denuncia y la misma no había sido aceptada. Sin embargo, el día de ayer sí leímos en los medios de comunicación que la Fiscalía Anticorrupción ya abrió un proceso de investigación para el tema de los auxilios económicos. Así que esperemos que se haga pues apegado al debido proceso, pero sobre todo con una certeza de castigo para quienes sean responsables por todos estos delitos. Diputada, cambiando un poquito el tema y una situación que generó preocupación y que de hecho escuchamos su intervención en el periodo de incidencia fue pues donde un padre embaraza a una menor de 11 años. Me llamó mucho la atención porque como madre me identifico también y obviamente pues esto ocurre comúnmente, creo que fue en el área de Santa Fe, si no me equivoco, esta situación. ¿Cuál podría ser ese llamado también a las autoridades, sobre todo para que volteen esa mirada hacia estas comunidades apartadas donde básicamente existen personas pues que no tienen estudios y que básicamente cometen este tipo de pues de crímenes, porque definitivamente una menor de 11 años que apenas tiene que estar jugando con muñecas, pero en su lugar está pues siendo abusada por quienes deben protegerla, en este caso su padre, y ya pues con un embarazo definitivamente avanzado de 8 meses, es una situación muy lamentable y que este no es el primer caso, son muchos los casos que se repiten no solamente en Veraguas, en las áreas apartadas, sino también en las comarcas. Usted vimos su intervención y por eso le hago la consulta, porque definitivamente es un hecho que preocupa día tras día, porque siempre son personas cercanas al círculo familiar. Exacto. Es lamentable, pero también tenemos que tener ese sentido de hacer algo ya de una buena vez, porque son reiterados los casos, una y otra vez aparecen casos de personas cercanas que abusan de nuestros menores de edad. A nivel legislativo nosotros tenemos el proyecto 107 que está en espera de ese primer debate, que busca precisamente pues aumentar esas penas en los delitos contra la integridad, la libertad y la indemnidad sexual de nuestros menores de edad, nuestros niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, pero también pues tuvimos la oportunidad de reunirnos con la directora del CENIAF y expresarle esta gran preocupación. Hace unas semanas estuvimos en una manifestación en Santiago, en una marcha pacífica, precisamente para la protección de nuestros niños y la denuncia en contra de estos casos de abuso, que normalmente, como usted señala, vienen de la propia familia, de algún familiar cercano o de alguna persona que tenga como esa potestad o esa tutela sobre estos menores, y principalmente se dan en la zona norte de la provincia de Veraguas, a lo cual hay que prestarle atención, ver qué realmente está ocurriendo. No se pueden normalizar en la comunidad estos casos. Aquí, como usted lo señala, es el papá que viola y abusa a una niña de tan solo 11 años,
una niña que es prácticamente una bebé que va a tener un bebé. Se encuentra en un estado de gestación de 8 meses, además en un estado de desnutrición, según señala un informe. Entonces creo que es importante ver esto porque en el desarrollo de esos 8 meses yo me hice preguntas tan básicas como ¿dónde está el resto de la familia? ¿Dónde está la comunidad? Nadie se percató de esto, nadie denunció. Entonces tenemos que ser todos responsables como sociedad y poder levantar nuestra voz y velar por nuestros niños. Así es, diputada, ya para finalizar, fue presentado también el proyecto de presupuesto general del Estado para la próxima vigencia fiscal. Sin embargo, hay muchas preguntas en torno a la austeridad, por un lado, que pues pregona el gobierno. Sin embargo, también escuchábamos a la diputada Walkiria Chandler en que tenían que ser ustedes muy minuciosos en cada renglón de este presupuesto, porque si hablamos de que muchas instituciones están en quiebras, de que no existen los recursos, pues se tiene que verificar taxativamente cuáles son esos puntos que a dónde van a ser dirigidos estos aspectos del presupuesto del Estado, cuál es esa expectativa y finalmente entonces cómo se proyectan ustedes de aquí al final del año. Mira, nosotros estamos responsablemente haciendo ese análisis y esa evaluación del presupuesto. Sería muy precipitado poder hablar de puntos muy específicos, pero como señaló la diputada, y es bien cierto, hay que hacerlo de una manera muy responsable y poder ver renglón por renglón, porque solo a grosso modo vemos de manera muy positiva, obviamente, el recorte general es significativo, por ejemplo, el recorte al presupuesto de la Asamblea Nacional, pero nos crea gran alarma ver entonces ese análisis de la parte de funcionamiento versus la parte de inversión, donde en la parte de inversión vemos un recorte dramático y que no es compatible en un principio o bajo estos primeros análisis con lo que se ha prometido de esa reactivación económica, de la rehabilitación, sobre todo, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Obras Públicas, donde en el desglose se ve 30 millones para funcionamiento, pero apenas 5 millones para inversión. Yo me hago la pregunta, ¿qué vamos a hacer con todo el personal del Ministerio de Obras Públicas a lo largo de los próximos 12 meses? Porque no va a haber plata para 5 millones, eso prácticamente no alcanza para ni siquiera tapar un par de huecos, como quien dice. Y el presidente de la República había hablado pues del tren Panamá-David, de la rehabilitación de la carretera interamericana Panamá-Santiago de Veraguas, y sabemos que en todas las comunidades están pendientes proyectos de rehabilitación de nuestra red vial. Entonces, esas son las señales de alarma y según algunos análisis, entonces, si comparamos, hay un aumento de la parte de funcionamiento en más de 340 millones, lo cual entonces también nos llama la atención y por eso que vamos a estar haciendo un análisis muy exhaustivo. Vamos a estar muy pendientes, aún no siendo comisionada de la Comisión de Presupuesto como jefa de bancada, voy a estar acompañando a los comisionados para poder estar pendiente y entendiendo en todo momento de cómo se den esas vistas presupuestarias y cómo siga avanzando este debate, pero pudiera decir de alguna manera que muy probablemente estemos llamados a sesiones extraordinarias, tanto para el tema del presupuesto de la Nación, como ya lo anunció el presidente de la República, también para el tema de la Caja del Seguro Social. Bien, queremos agradecer de esta manera a la diputada Janine Prado, quien nos ha abierto este espacio dentro de su agenda. La esperamos próximamente acá en los estudios para que visite los estudios de Shock Multimedia y nos pueda acompañar. Muchas gracias nuevamente, diputada, por esta entrevista y también pues estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca en la Asamblea Nacional cuando llegue estos proyectos que usted ha mencionado, deben ser llevados en sesiones extraordinarias que ya deberían ser entonces en el mes de noviembre o aproximadamente también diciembre. Muchas gracias y buen día, diputada. Gracias a ustedes, buen día. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.